Muy buenas tardes, es un placer saludarles a todos ustedes hoy, 19 de agosto del 2025. Nuestros espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, en nuestro diplomado virtual de estrategias de apoyo para estudiantes con autismo. Ya en nuestra segunda semana de formación, hoy arribamos a nuestro tercer módulo, que sería el perfil neuropsicológico del autismo. En nuestra biblioteca virtual tenemos alojado los materiales del módulo correspondiente, que sería el número 3. En este caso, pues tenemos la guía del docente, tenemos material de lectura acerca de los principios de la evaluación neuropsicológica con respecto al autismo. Tenemos materiales que pueden revisar para poder tener mejor lectura, para poder comprender este tipo de evaluación, incluyendo un artículo científico que tiene las bases para poder evaluar los trastornos en el neurodesarrollo infantil, en particular el trastorno del espectro autista. Entonces, en este caso, pues, esta revista en español, la revista se llama Condes, hace una exhaustiva descripción del proceso de la evaluación neuropsicológica de los trastornos. Entonces, para aquellas personas que están teniendo a bien obtener los materiales ya en nuestra biblioteca virtual, entonces tienen lo que van a necesitar. A manera pues de introducción, la evaluación neuropsicológica es un proceso en el que se pueden emplear, se emplean procedimientos estandarizados para valorar de manera sistemática, ordenada, rigurosa y científica los distintos dominios de los cognitivos de la persona. El proceso de evaluación estaría constituido por 8 etapas que se van a complementar entre sí y que estas, al integrarse, se hace un proceso para tener una adecuada interpretación y comunicación de los resultados de la evaluación. En primera instancia, el primer proceso que hemos escuchado durante todos estos días es la entrevista inicial, en la cual se escucha el motivo de consulta. ¿De quién? De los padres, el cuidador, la persona responsable, en la cual expresa las inquietudes o que se sienten afectados de alguna manera por el comportamiento o por la situación que tiene el niño en su entorno. En esta entrevista inicial, que es el primer paso, es una oportunidad para hacer sentir a los padres y sobre todo al niño escuchados y comprendidos, porque en este primer proceso es donde se va a generar un ambiente que debe ser de confianza y cómodo para todas las etapas que vienen a posterior y que se tienen que explicar. En la primera fase de esta entrevista inicial, el motivo de consulta que más frecuente se lleva en el ámbito de neurodesarrollo son las dificultades en el rendimiento escolar, y donde vemos con mucha frecuencia que lo que se expresa como preocupación es que está afectada la atención, la memoria,
las funciones ejecutivas del niño. Y sabemos que la ansiedad, la depresión, el uso de algunos fármacos, alteraciones del sueño y varias otras condiciones pueden afectar el desempeño cognitivo de la persona. La tarea entonces del ámbito neuropsicológico en el caso de la evaluación de neurodesarrollo sería entonces establecer un diagnóstico así como diagnósticos diferenciales, porque las hipótesis diagnósticas, cuando se hace la entrevista inicial, se hacen las preguntas como, por ejemplo, ¿se trata de un problema neurobiológico? Esta situación en la cual el niño está presentando, en el cual no hace contacto visual, tiene dificultades para socializar, o tiene un acercamiento social atípico, o tiene un escaso desarrollo del lenguaje. Se trataría, por ejemplo, de manifestaciones que pueden ser alteraciones secundarias a un trastorno emocional, conductual, por ejemplo. ¿Y qué rol, y también nos preguntamos, por eso analizamos los contextos, qué rol cumple el contexto del niño en el cual él se desenvuelve? ¿Qué hay? ¿Qué eventos se suceden? Ya para el segundo paso que seguimos es establecer la historia clínica del niño. Eso es importante en todo proceso de evaluación. Y en esta historia clínica, ¿verdad? Es muy importante establecer lo que incluye los datos personales, como el nombre, la edad, eh, si está escolarizado, en qué curso está, en dónde está su escuela, con quién vive, quién lo atiende, quién lo cuida. Además de establecer los antecedentes clínicos. Además de establecer estos antecedentes clínicos, esto debe incluir conocer el desarrollo psicomotor, enfermedades, tratamientos médicos y no médicos. También establecer en cuanto al antecedente académico la edad de escolarización, cuándo fue que ingresó al sistema escolar, si en este proceso de escolarización se adaptó hubo adaptación social, si se adaptó a los cambios académicos, eh, verificar cómo está su rendimiento académico, establecer si existen problemas de aprendizaje, pero también importante lo de la conducta y la personalidad. Establecer durante esta historia clínica rasgos que tengan que ver con sociabilidad, ansiedad, estado de ánimo, motivación, trastornos de conducta, trastornos del sueño. En este proceso de evaluación neuropsicológica, cuando se hace la historia clínica, otro aspecto fundamental de este segundo proceso es establecer antecedentes familiares relevantes, el ambiente en el cual está el niño y eh, establecer si los antecedentes familiares de mamá y de papá, número de hermanos, si es hijo único, si hay medios hermanos, estudios alcanzados por parte de los padres o de los hermanos en caso de que sean mayores. Por lo tanto, en esta segunda fase en la cual se, se hace la evaluación neuropsicológica, es fundamental profundizar además en los mecanismos de adaptación que tiene el niño a nivel social. Ahora, tomado en cuenta este segundo proceso de la elaboración de la historia clínica, entonces se empiezan a tomar decisiones de cuáles son las evaluaciones neuropsicológicas observadas, si se realizaron, si hubo otros profesionales que intervinieron en el caso,
si solicitar los informes de la escuela, de los psicopedagogos u otro profesional, dado el caso, que trabaje con el niño. Además de establecer si existen o no el haber elaborado exámenes complementarios. Entonces, en este proceso, que en este tercer proceso de antecedentes con respecto a evaluaciones y estudios complementarios, eso tiene que conocerse. El cuarto proceso es la observación clínica. En esta observación clínica se establece el ver la postura, el comportamiento del niño. Si el niño hace contacto visual, cómo es su postura, cómo se comunica, entre otras circunstancias que nosotros tenemos que valorar a la observación clínica. Su participación, por ejemplo, durante la entrevista. Cuando se trabaja con niños, generalmente uno debe tener, miren, voy a cerrar el grupo, disculpen. Había olvidado que hay personas que no se pueden controlar cuando estamos en clase. Entonces me disculpan mis estudiantes, lamento mucho las interrupciones que hemos tenido. Ya lo cerré, porque hasta a mí me están interrumpiendo. Estoy hablando y veo la interrupción del chat. Ya está cerrado. Ya luego lo volveremos a poder habilitar para que podamos entonces platicar. Les decía pues que en esta observación clínica nosotros observamos al niño, incluyendo donde tenemos que tener una sala de evaluación, una sala de juego, por ejemplo. Y aquí el niño, observamos si nosotros podemos ver en él, si el niño explora lo que ve, si el niño busca elementos, juguetes que tenemos en la sala de observación, si el niño se interesa por lo que hay en esa sala de juego, cómo interactúa con el contexto, eso lo vemos. Pero también observamos su nivel de energía, su nivel de conciencia, de atención, de comprensión, de cómo sigue las instrucciones cuando se las damos en la observación clínica. Vemos también si, si hay falta de energía o de atención o concentración. Debemos verificar cómo ha dormido la noche anterior y si hay problemas del sueño, si el niño ingiere medicamentos que no conocemos para poderlos reportar en la historia. Aquí, esto nos permite decidir con criterio clínico si este es el momento más oportuno para realizar la evaluación o si esta se debe postergar cuando el niño no está siendo recíproco, atento, que tiene falta de vigilancia, de atención o está irritable. Porque en el proceso de evaluación clínica, los niños con mucha irritación, hay que esperar, planificar al menos otra consulta para que ellos vuelvan al mismo lugar, sepan que se van a exponer al mismo estímulo y así poder trabajar con ellos. No decirle de plano a los padres, llévense al niño que no se puede trabajar con él. No, lo que se puede decir en este momento es muy difícil trabajar con él para observarlo clínicamente. Podemos reagendar otra visita para que regrese y ya él pues, como va a venir por segunda vez, vamos a ver cómo se está portando con el contexto, ¿no? A mí en particular me sirve agenda nuevamente. Y en otros casos, cuando se agenda nuevamente, el niño viene en las mismas condiciones. Ya me ha tocado hacerlo hasta 3 veces para que el niño se quede tranquilo, pueda estar relajado, de que pueda estar en confianza. Pero eso es muy importante porque por eso es que decimos que los diagnósticos no se pueden dar en 20 minutos, porque la persona nos está viendo por primera vez. Luego, el quinto proceso es tomar las decisiones de qué pruebas, baterías neuropsicológicas y escalas neuropsiquiátricas debemos aplicar. Esta aplicación de pruebas neuropsicológicas y escalas neuropsiquiátricas son herramientas relevantes para diferenciar el tipo de evaluación que queremos hacer.
Pueden existir muchísimas pruebas, pero hay que tomar la decisión de cuál es la más idónea para lo que queremos establecer. En esta fase se debe contar entonces con test y escalas apropiadas para el caso clínico específico, pero que estas pruebas deben tener como características estandarizadas psicométricas. Y estas evaluaciones estandarizadas se denominan así porque buscan generar un estándar sistematizado tanto en la creación de la prueba como en su aplicación e interpretación, que es lo que nos va a permitir entonces que los datos obtenidos sean válidos y confiables. Por eso es tan importante cuando se aplican pruebas neuropsicológicas que éstas tengan la capacidad de haber estado estandarizadas y que eso indica que tiene comprobación científica. Ahora, en la evaluación de la selección de las pruebas, aquí se decide siempre y cuando tengamos la edad del niño y el dato escolar. Por ejemplo, para niños más pequeños hay ciertas pruebas o baterías que por ser pequeños, por la edad, por su escaso vocabulario, podemos aplicar sin penalizar, y otros que ya se pueden aplicar a partir de edad escolar. Entonces, en la evaluación neuropsicológica, ¿cuál es nuestra finalidad? Que es el punto más importante de lo que tenemos que aprender, por lo menos para conocer lo que se hace y la razón por la cual el niño debe ser evaluado y hacer el esfuerzo para poder invertir en estas pruebas. Primero, evaluamos las 5 funciones cognitivas: atención, el desarrollo visoespacial, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, y que es aplicable por lo menos a partir de los 3 años de edad. Otra herramienta de uso frecuente es la escala Wechsler, y que esta es una herramienta de uso obligatorio para la evaluación de los trastornos en el neurodesarrollo infantil para la determinación del cociente intelectual. Entonces, este tipo de prueba, robusta, por cierto, grande, explora un amplio rango de capacidades relevantes. Por supuesto, no es suficiente conocer solo el CI, sino qué se debe observar en el perfil de rendimiento considerando las subpruebas del Wechsler, que es una batería de evaluación en la cual se toma en cuenta áreas del desempeño y además se pueden establecer tanto fortalezas como debilidades. Entonces, se utilizan pruebas neuropsicológicas para evaluar funciones ejecutivas y las 5 funciones cognitivas. Ahora, luego de este proceso de evaluación neuropsicológica con la aplicación y la interpretación de pruebas, sigue la evaluación emocional. En la evaluación emocional, forma parte de la batería de estudios neuropsicológicos. Y es muy conveniente incluirla porque las alteraciones emocionales son muy frecuentes, y más aún como una comorbilidad en los trastornos del neurodesarrollo infantil, sobre todo en el autismo y el TDAH, y pueden inferir de manera negativa, pueden interferir en los procesos cognitivos. Es posible comprender de mejor manera el origen de una determinada conducta y plantear así las mejores intervenciones si se conoce la incidencia de los factores socioemocionales que rodean al niño. En ocasiones, la conducta es considerada como un problema de actitud del niño, de estilo de crianza de los padres, del manejo del profesor, cuando se trata más bien de condiciones emocionales que muchas veces no son evidentes. Las alteraciones neuropsicológicas en niños pueden tener repercusiones en el ámbito escolar, familiar y social, y es posible que se traduzcan en problemas de interacción con sus pares y de autoconcepto, ¿no? Entonces, hay algunos cuestionarios que se llevan a cabo como por ejemplo la escala de depresión infantil,
la escala de ansiedad de Spence, la escala de autoconcepción de Pierre Harris, entre otros. Luego, ¿qué viene? Pues el análisis de resultados, en donde en las pruebas neuropsicológicas se ve reflejado el desempeño y los puntajes obtenidos se convierten en un puntaje estándar que luego lo vamos a comparar con su edad cronológica. Entonces, el análisis de resultados nos deriva a obtener un perfil en el cual, considerando el motivo de consulta, las observaciones clínicas, eh, en evaluar los contextos donde el niño está y de quién lo rodea, quién lo atiende, quién le enseña, y estableciendo la hipótesis diagnóstica con la sospecha de las posibles comorbilidades, se elabora entonces un informe integrando toda esa información. Y luego pasamos al ámbito final, que sería la entrega de los resultados en donde se hace un asesoramiento, una plática con los padres y para que ellos consideren conocer el nivel de madurez, qué sucede con su área escolar y enfocarse también en ver las recomendaciones, no solamente para las intervenciones, sino para saber el tipo de profesional o los profesionales que se deben solicitar para la intervención del niño. A continuación, nosotros vamos a ver un micro informativo breve acerca del perfil neuropsicológico del autismo. ¿Cómo es? ¿Qué refleja? ¿Qué características tiene? Y vamos a tomar nota porque en eso vamos a centrar nuestra discusión del día de hoy. Bien, hemos visto esta interesante entrevista que, por cierto, se grabó el Día Mundial del Autismo en abril con la neuropsicóloga Gina Fonseca. Una entrevista bastante completa donde vemos los aspectos fundamentales de lo que es el abordaje, ¿no? Y fíjense cómo se hace el énfasis en el establecer el perfil cognitivo de la, del paciente para poder hacer las intervenciones que ellos necesitan. A partir de esto, es por eso pues que es importante establecer pues que en el autismo, cuando podemos tener este aporte de la evaluación neuropsicológica, pues definitivamente es heterogéneo. Hemos visto la heterogeneidad de los síntomas y de la severidad de su presentación. Vemos que ya nos hemos dado cuenta de que este perfil neuropsicológico del autismo no es lineal, tiene un continuum de dimensiones. Y fíjense la importancia de cómo cambia el cociente intelectual del niño con autismo cuando se le interviene, cuando se participa en terapias que necesita para poder desarrollar sus habilidades. Sobre todo en aquellas intervenciones que tengan a bien el poder analizar la atención, la memoria, la percepción sensorial, las funciones ejecutivas, el lenguaje y poder entonces comprender que hay ciertas situaciones en las cuales ellos tienen pues ciertos retrasos, ciertas limitaciones y por eso se le deben brindar las atenciones que ellos necesitan. Fíjense que Gina estaba platicando acerca de lo que sería establecer el perfil cognitivo, que es la capacidad intelectual de los niños.
Y esto, como lo vimos ayer, y esto es parte del módulo 2, el establecer la capacidad intelectual es parte de los comórbidos del autismo, donde puede mostrar o un déficit intelectual o mostrar altas capacidades. Vemos que las altas capacidades es menos frecuente. El lenguaje. El lenguaje pues presenta tanto déficit en la expresión como en la expresión. Y esto puede afectar de alguna manera la producción del lenguaje. Vemos que una característica de este perfil es esa prosodia que a ellos se les escucha, este déficit que ellos tienen para tener una entonación correcta, el adecuado uso del lenguaje a nivel social, pues se ve caracterizado por la presencia de las ecolalias, que es como una alteración en el lenguaje en el cual el niño repite lo que escucha y pregunta y le preguntan, y cuando usted le hace una pregunta, él te responde con la misma pregunta. Las noxias. Las noxias es una capacidad cerebral para poder discriminar y reconocer lo que es el sistema sensorial y por lo tanto la integración sensorial con respecto al entorno y su mundo interno. Entonces, la noxia le va a permitir reconocer y discriminar, ¿sí? Las caras, pero fíjense que a nivel social ellos tienen esto en déficit. Ellos tienen a nivel de la percepción sensorial, y esto es muy importante, esto lo vamos a ver en otra clase, de lo que serían las alteraciones de la percepción o de la integración sensorial, porque el niño con autismo, más del 95% de los casos, tiene alteraciones sensoriales, desde la hiperreactividad, hiporreactividad, como lo reconoce el DSM-5, solo que el DSM-5 no reconoce estas alteraciones de percepción sensorial como un trastorno de procesamiento sensorial. Pero el hecho de que no esté registrado en el DSM-5 no quiere decir que desde la teoría de la integración sensorial no lo estudiemos. Por eso es tan importante establecer inclusive los perfiles sensoriales, porque de esto dependen también los programas de intervención. A nivel de las praxias, pues tenemos esta dificultad, porque las praxias es movimiento, son movimientos con ejecución, son movimientos calculados. Entonces aquí vemos cómo esta dificultad que ellos tienen para imitar, déficit en la grafomotricidad, una dificultad muy evidente para la comprensión y uso de gestos faciales, y por supuesto una velocidad de procesamiento que a nivel cognitivo que la vemos un poco más lenta. Observen que tanto el TDAH como el autismo tienen alteraciones en las funciones ejecutivas. Por tanto, lo que caracteriza al autismo y al TDAH es la disfunción ejecutiva. Esto, bueno, remite a observar las dificultades que se observan en la planificación y la organización, problemas en la memoria de trabajo, y el ejecutar tareas de manera simultánea y cambiando el foco, porque esto vemos también muy característico esta inflexibilidad cognitiva, esta restricción. Ya con respecto a la atención que observamos en el perfil neuropsicológico, que ellos tienen dificultad para mantener la atención y problemas para cambiar el foco de una actividad o de una cosa a la otra. Eso es muy característico en el perfil de ellos. Cuando analizamos el perfil socioemocional, pues vemos esta dificultad tan evidente de autorregularse, de este pobre contacto ocular, lo que no le permite pues tener y establecer una interacción social adecuada. Recuerde que lo que es el juego simbólico, el juego de aventura, el juego compartido, pues esto tendrá pues muchas deficiencias. Y esto no es porque las personas con autismo tengan falta de empatía o que son insensibles, sino que ellos tienen muchos problemas a nivel de lo que es la función cognitiva para comprender lo que es la reciprocidad
social y emocional, así como la empatía, porque la empatía es una función social, pero que pero es es una función cerebral, pero que se aprende socialmente. Vemos entonces que en el perfil cognitivo, a nivel de su psicomotricidad, ¿qué observamos? Una marcha torpe, extraña, con comportamientos repetitivos, movimientos estereotipados que los caracterizan. Y entre otras dificultades observamos entonces las comorbilidades que se establecen también en el perfil neuropsicológico y las conductas autolesivas y a menudo ciertos intereses restringidos que muchas veces puede confundirse con el trastorno obsesivo compulsivo. Que ayer estábamos platicando acerca de esa comorbilidad en el cual se tiende a confundir el autismo con el trastorno obsesivo compulsivo, cosa que no son iguales. Vemos pues que el autismo como trastorno, pues sí va a tener una afectación global de todas las funciones de la persona. Va a ser global. No podemos decir que las alteraciones que produce el autismo pueden ser solamente simples o de algún área. Es global. Por lo tanto, es muy importante que se tome en cuenta que las intervenciones tienen que ser tempranas y con un equipo multidisciplinario para que pueda desarrollar habilidades adaptativas, porque la intervención no está dada solo para lo cognitivo en lo educativo, sino para que ellos puedan comprender el funcionamiento social, las normas sociales, sobre todo adaptarse, tomando en cuenta pues la parte de la edad. Gaby, buenas noches. Ya te enviamos la solicitud de audio para ver cuál es tu inquietud. Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Hola, ¿qué tal, psicóloga? Mi nombre es Gabriela García, de No, México. Gaby, yo no soy psicólogo. Ok. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gabriela García, soy de la Ciudad de México, del estado de Hidalgo. Bueno, ahorita en el video hablábamos sobre la importancia de una prueba de inteligencia. Donde se determinaba, o mucho tenía que ver para poder determinar, pues, esta parte del espectro autista y hasta cierto punto, cómo podían los niños o los chicos o la persona salir tan disparada de una y de otra, de los índices, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de una comprensión verbal, se hablaba de un razonamiento perceptual, de una memoria de trabajo, de una velocidad del procesamiento. Y bueno, estas pruebas como tal de inteligencia, muchas veces, o la mayoría, casi toda la prueba llegan a ser de manera verbal. Entonces, si estamos hablando que en un autismo con gravedad 2, por ejemplo, eh, hay una deficiencia en el lenguaje, mi pregunta va enfocada en si hay alguna prueba de inteligencia para los chicos o las personas, perdón, las personas con autismo nivel 2, y que no sea como tal solamente un autismo nivel 1, lo que antes era Asperger. Gaby, disculpa, ¿cuál es su profesión? Soy psicóloga clínica. Soy psicóloga con énfasis clínico. Ok, pero ¿tiene la especialidad en el área clínica usted? Sí, así es. Ah, ya, por la forma en que se expresa. Uno, cuando usted dice que si hay pruebas, claro que si hay pruebas. Usted sabe, si usted es psicóloga clínica, usted sabe que hay pruebas que se van a decidir aplicar dependiendo de la edad, el Ujú, nivel del lenguaje y otras habilidades dependiendo de lo que yo quiera evaluar. Como su interés es el lenguaje, ciertamente existen pruebas neuropsicológicas para evaluar la capacidad lingüística. Y de ujú, hecho, en el autismo, conociendo que hay problemas en el lenguaje comprensivo y expresivo, ujú. esto es falso cuando usted dice que no hay pruebas
que tomen en cuenta que la persona no hable. No, no No, es así. creo No que es no entendí, no me entendieron bien. Yo jamás dije No, que yo no había entendí, pruebas. por eso me sorprendió. No, claro No, que sí hay. a Por ver, yo ejemplo, no cuando nosotros comenté. aplicamos el test de psicolingüístico de Illinois, es un Ujú, test en el cual nosotros podemos establecer el nivel lingüístico de la persona. ujú, Para el Wechsler, cuando nosotros aplicamos el Wechsler, usted debe conocer que el Wechsler tiene variaciones en la prueba. Entonces ujú, tenemos el WISH, donde son niños un poco más pequeños y que tienen dificultades en el lenguaje expresivo y comprensivo. Hay ok, pruebas en las cuales tampoco es cierto de que las pruebas se hacen preguntas para que la persona responda. No, ajá, se llaman presiones. Cuando nosotros ujú, hacemos pruebas dirigidas a la población con autismo, hacemos actividades en las cuales nosotros esperamos una respuesta. Por ok, ejemplo, cuando yo aplico la prueba 2-2, que se aplica para niños pequeños y con poco vocabulario, yo no le puedo hacer preguntas a ellos, pero se hacen actividades en las cuales nosotros esperamos una respuesta. ¿Cuáles ujú, son las actividades estructuradas y científicamente avaladas? Por ejemplo, que yo le coloque un carro eléctrico y yo el carro eléctrico lo coloque enfrente del niño y lo coloque en stop para verificar si el niño responde a un estímulo visual que es un objeto, que es un juguete, ujú, para ver si el niño lo manipula, para ver cómo está el contacto visual y la atención conjunta. Ese carro eléctrico que es indicativo de la prueba de la 2-2 en una de sus subtemas, yo lo ujú, enciendo y espero que el carro empiece a dar vueltecitas en la mesa. ¿Qué es lo que ok. tengo que hacer? El niño no Voy me a va a reformular entonces mi pregunta porque El a lo niño no me va mejor, a decir absolutamente no sé nada. si me El pueda niño lo dejar hablar, que va a disculpe. requerir es observar si el niño sigue el carro. Por Ujú, ejemplo, también tenemos otras pruebas en las cuales queremos observar cómo está el trazo, cómo está la motricidad fina. No hay ujú, preguntas en las pruebas, se coloca la actividad y como si el niño tiene problemas de atención o de comprensión a nivel lingüístico, colocamos el sistema de Arasac o los sistemas de pictogramas o apoyos visuales. Inclusive hay cuentos, Gaby, que ya no vienen escritos, sino que vienen adaptados con picto, porque el niño no puede, ni puede leer ujú, las palabras tan abstractas, ni puede comprenderlas. Entonces, ujú. inclusive yo tengo el monstruo de colores, en las cuales yo tengo mi versión de Ana Llenas, y Ana Llenas hizo la versión de picto, y le mostramos eso. ¿Por qué? Porque eso se llama adaptación. Esas adaptaciones van en función de conocer la limitación, pero también la potencialidad de la persona a quien estoy evaluando y a quien necesito que la persona aprenda para que pueda adaptarse al mismo. ¿Cuál es? Claro, Usted iba a bien. decir Sí, por supuesto. Ojalá me pueda escucho. escuchar. Y bueno, creo que en el punto fue que justamente y fue muy específica en las escalas y por eso mencioné comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Entonces, en esta, porque esas fueron las escalas que se mencionaron en este video. Entonces, fui muy específica por eso en estas escalas. Justamente, estoy muy cierta que no es que haya, por ejemplo, en el A2, que es justamente para detectar autismo, que no haya esta parte de inteligencia, o no sea como parte de lo que se va a evaluar. Sin embargo, vuelvo a repetir, en la comprensión verbal, en razonamiento perceptual, en esto que le acabo de decir, que es una prueba de inteligencia, la mayoría de las escalas son para contestar de manera verbal, ¿no? Por ejemplo, eh, una de las escalas es semejanzas, donde se hace esta prueba, donde los niños tendrán que poner o decir cuáles son las semejanzas entre dos palabras, o por Claro, ejemplo, las Gaby, eso lo intenciones. tiene el Wessler estandarizado mexicano, el 6, pero recuerde que tenemos el quiz, Ujú, que porque, es el quiz porque 4 allí que le estoy nos hablando. recuerde que
Lo primero que usted tiene que analizar es el nivel lingüístico de la persona. Por eso en las pruebas neuropsicológicas, antes de tomar una decisión, lo primero que hay que hacer es la evaluación clínica. Ujú. Entonces, para tomar esa decisión, si yo tengo un niño no verbal o un niño con poco vocabulario, ya desde allí yo empiezo a seleccionar cuáles son las pruebas. En general, la neuropsicóloga que usted escuchó le estaba diciendo pruebas para niños verbales y es muy acertada su pregunta. Exactamente. Correcto. Y es muy acertada su pregunta cuando dice, ¿y qué hago con el no verbal? El no verbal, yo lo que le tengo que evaluar es ver su capacidad de lenguaje y de comunicación. Porque recuerde que para autismo hay algo que no se debe olvidar. Las personas piensan que la persona TEA, porque no habla, se explica por el autismo. ¿Sí? ¿Me sigue? Ujú. Pero resulta que no es así, que se ha evidenciado, y por eso los cambios en el DSM-5, de que a la persona con TEA hay que hacerle evaluaciones para saber si tiene un trastorno de la comunicación incluida en la comorbilidad. ¿Sí? Ujú. Uno de los cambios, Gaby, que se hizo en el DSM-5, y búsquelo para que observe. En el DSM-4 se decía que la persona TEA tiene un trastorno en el habla y la comunicación. Se recuerda del tomo, trastorno del habla y la comunicación. Ujú. Luego te dicen el DSM-5, no, alteraciones en la comunicación y en la sociabilización. Se cambian las normas del juego, porque se descubre que el trastorno asociado al autismo en el área de comunicación es el trastorno pragmático o trastorno social de la comunicación. Ujú. Resulta que no es así, que ya tenemos niños que no tienen autismo y que tienen ese trastorno. Sí, claro. Y que el diagnóstico diferencial es la presencia de intereses restringidos o Ujú. movimiento repetitivo. Entonces, para ello, los especialistas en el área de comunicación, que son los fonoaudiólogos y terapistas del lenguaje, tienen una serie de pruebas. Entonces, Ujú. nosotros, por ejemplo, tú y yo, no podemos hacer ese tipo de evaluación. Claro. Nosotros Ujú. tenemos que referir al paciente y con la Sí, referencia al paciente esperar que nosotros nos digan cuál es el nivel lingüístico, bien sea comprensivo o bien sea verbal de la persona, para poder tomar decisión. Por eso se dice que el autismo debe ser valorado desde el equipo multidisciplinario. sí, ¿Cuál es la labor de la psicología clínica, que es el segundo profesional que debe ir visitando la mamá? El poder establecer los procesos de hay o no déficit intelectual, porque la discapacidad intelectual no explica el autismo, pero es una comorbilidad muy frecuente, mucho más frecuente que en otros niños que no tienen autismo. ujú. Entonces, el establecer el cociente intelectual en el niño, y allí tú tomas la decisión, Gaby. Allí Ujú. tú dices, a ver, yo necesito saber inmediatamente el nivel lingüístico del niño. Hay el Claro. test psicolingüístico de Illinois, que es el IPTA, te lo recomiendo, tú lo puedes aplicar Ujú. mientras el paciente se va a la referencia con el especialista en comunicación. Si no, Claro. pues refiere. Antes de tomar una decisión, refiere, para Ujú. que luego tú puedas ser asertivo. Pero en lo que tú puedes trabajar, sobre todo en primera instancia, es observar si el niño tiene o no esas habilidades cognitivas que se necesitan establecer. ¿Por qué? Porque de lo que tú digas va a depender el pronóstico del paciente. Eso es Claro. pronóstico. Una persona con discapacidad intelectual y que tenga autismo tiene mal pronóstico. Ujú. ¿Por Ujú. qué? Uno, porque la discapacidad intelectual tiene alteraciones globales del desarrollo, ¿verdad que sí? Y el Ujú. autismo también. Y cuando Claro. el niño tiene estas dos condiciones, no es que se mezclan, son dos Ujú. trastornos totalmente distintos que van a potenciar sus debilidades. Entonces, un niño con problemas, con este tipo de deficiencia cognitiva, tendrá problemas para el lenguaje, Claro. Ujú. aparte del autismo, ¿verdad que sí? Aparte Ujú. del autismo. Y las personas con discapacidad intelectual tendrán problemas de coordinación
tendrá problemas de equilibrio y de retraso psicomotor, aparte del autismo, porque el autismo también tiene problemas a nivel de equilibrio y hay cierta tardanza para que ellos adquieran la parte psicomotora. Y en la parte socioemocional, que esa parte también tú la debes evaluar. A todo niño hay que evaluar lo que es el aspecto conductual y socioemocional, porque en la evaluación clínica nosotros queremos saber, ¿es el contexto lo que le afecta o esto es parte de su trastorno de neurodesarrollo? Porque los contextos, y eso tú también lo tienes que evaluar, son detonantes. La casa es un detonante, la escuela es un detonante, el cuidador es detonante. ¿Por qué son detonantes? Porque son personas que no, aparentemente no tienen alteraciones sensoriales y como no les molesta el entorno, piensan que el niño tampoco. Y mucho de lo que dice el niño con escaso vocabulario o que tenga poca fluidez, te lo dice por la conducta. Claro. El comportamiento, la irritabilidad, la violencia con la que ellos se agreden, se autoagreden y agreden a otros, no es porque ellos son violentos, Gaby. Por eso hay que analizar la parte conductual, sino porque hay alteraciones sensoriales. No sé si me escuchaste también que el DSM-5 no tiene en su clasificación el TPS, que es el trastorno de procesamiento sensorial. No lo tiene. Pero eso no quiere decir que no esté estudiado el trastorno. Está clasificado el trastorno desde la teoría de la integración sensorial. Pero el DSM-5 solamente reconoce alteraciones sensoriales presentes en el autismo. Claro. Y solamente reconoce un subtipo de trastorno, no todos. Entonces, la gente está acostumbrada, por eso es tan importante, Gaby, el análisis de los contextos, acostumbrada, se tapa los oídos, es autismo, ¿verdad? ¿Le molesta que lo toquen? Es autismo. No, porque dentro del perfil sensorial tenemos otras características. El buscador sensorial es un niño que si te toca, que si te abraza, que se tumba, que se avienta de los lugares, que tiene una conducta peligrosa, que te pellizca, que te muerde, porque es un buscador, ¿no? Entonces, por eso uno tiene que analizar muy bien la conducta y también observar por qué de la conducta y cuáles son los detonantes de esa conducta. Cuando el niño es verbal o no verbal, porque inclusive el verbal no te va a poder decir lo que le gusta o no le gusta en muchas circunstancias. Si te has dado cuenta de eso. A pesar de que tengan un vocabulario, no son capaces porque la alteración a nivel del lóbulo prefrontal te dice la dificultad que ellos tienen para poder reconocer sus emociones y las emociones del otro, porque las funciones cognitivas superiores incluyen las funciones ejecutivas. Ahí viene lo de la evaluación neuropsicológica del porqué de las funciones ejecutivas. Porque en funciones ejecutivas, ¿qué haces tú? Tú puedes planificar, puedes organizarte, puedes tomar decisiones, puedes controlar tus emociones, las puedes identificar y las puedes gestionar. Pero en autismo y en TDAH, no. Están alteradas. Por eso las intervenciones son como de reeducación por un lado y de rehabilitación por el otro. Entonces, sí tiene trabajo, pero en el lenguaje trata de siempre referirlo. Yo siempre he dicho eso, refiéranlo primero antes de tú perder tu tiempo y que la mamá también se vea desorientada. Claro. ¿Alguna otra pregunta, Gaby? No, la verdad es que siento que no se contestó mi pregunta y se desvirtuó totalmente, pero muchas gracias. Ángela, buenas noches, adelante. Buenas noches, profe. Y, profe, pues yo quería dar mi punto de vista y pues del lado de los papás que tú dices, tienes toda la razón de que uno llega con el psicólogo clínico. Pues yo llegué primeramente con una carta del colegio que
el niño tenía sospechas de altas capacidades. Y la psicóloga clínica me hizo unas preguntas y ella le colocó sospecha de TDAH y capacidades superiores. Llego con la neuropsicóloga, ella me hizo unas preguntas y, y ella pues como que yo la miré que notaba cosas en el niño, ¿sí? Me dio un formulario, entonces de Asperger me dijo espera afuera y se quedó haciéndole la prueba al niño. Siempre me quedó la duda de cómo era la prueba que le habían hecho al niño, es más o menos una hora allá. El niño pues verbalmente se comunica por lo que tú dices, él de sus sentimientos, de sus emociones, él no, él es muy reservado en esa parte, no, o sea, no, en eso no. Entonces no sé qué determinó ella en la prueba para que ella sospechara de autismo, porque la verdad, pues es algo que no se había remitido, sino que ella más bien observó y no sé qué exámenes o qué preguntas le hizo que le hizo dar como ese indicio de que el niño podía tener autismo. Entonces me gustaría que me contestaras más o menos en una prueba neuropsicológica como un ejemplo de qué determinan y dicen, no, esto es que este niño puede tener autismo para yo pues saber por qué la sospecha de él. Ajá, Ángela, mira, en primer lugar, explicarte qué fue lo que la neuropsicóloga te quiso decir, ahí sí está difícil. A mí lo que me sorprende es que un niño pase con un profesional y que la madre no esté presente, porque eso yo no lo hago, ni se lo recomiendo a nadie. Y lo sorprendente es que un niño TEA, que ayer, que no sé si estuviste en la clase donde se habló de que uno de los elementos importantes de la ansiedad de ellos es la ansiedad por abandono. Estar una hora con un profesional que no conoce y tú estar allí fuera sin saber de él ni él de ti y que el niño respondió muy bien, es como raro, ¿verdad? Extraño. Entonces, este, para empezar, tu hijo tiene evaluación por un neuropediatra. No, mira que a él no le mandaron, o sea, él ahorita lo que tiene es una prueba para determinar coeficiente intelectual, es la que sigue ahorita. Y le mandaron la A2 y todo. Y lo raro es que, bueno, fue en este instituto y le dieron pues como su historia clínica y todo. Y ahorita Ok, en el otro eso quiere instituto, decir que el niño le van a aplicar el A22, pero no te van a aplicar el ADR a ti. no, en lo que miré, miraba es como el A2, pero no miré el otro. Y, y la prueba, sí, a mí se me hizo raro pues que me tocó esperar afuera. ¿Qué edad tiene tu Y niño? entonces él tiene 7 años. Bueno, Y él, mira, en sí, primer lugar, la evaluación neuropsicológica fue esto mismo que te estoy diciendo. Tiene que haber una referencia, una sospecha, primero, clínica. Clínica, porque el autismo es clínico. Las pruebas no me van a diagnosticar el autismo. Eso sí tiene que quedar claro, porque la gente se confunde, incluyendo los psicólogos también. ¿Sí? Porque si yo no sí. tengo cómo aplicar la prueba, entonces el niño no se puede diagnosticar. Es mi pregunta. Te la pregunto. Si tú no tienes cómo pagar la prueba, ¿tu hijo va a pasar de por vida sin diagnóstico? Pues no, mira que ahorita que entré al diplomado del autismo y que en la otra, porque él tuvo otra valoración por otra neuropsicóloga en ¿Cuántas la que yo pude neuropsicólogas estar tiene? presente ¿Cuántas y neuropsicólogas tiene? es por un cambio de instituto más bien que tuvo, Ah, entonces ya lo atendieron en un lado y ahorita va a entrar, lo van a atender en otro lado, ok, muy entonces bien. empezaron, sí, pero Ok. entonces ambas concuerdan en lo mismo, en que, y pues realmente no, ahorita que aprendí un poquito del tema, pues todas las características que van nombrando sí van muy asociadas a él, pues Correcto. yo no conocía
de autismo. Y lo único Ok. que yo me decía, pues él es muy sociable, ¿no? Pero lo que nos has explicado, pues sí, él es a su manera, se expresa a su manera, pero tiene también sus dificultades, como sus diferencias de los otros niños. Bueno, digamos que es sociable para ti, pero no sociable para el entorno, porque él debe Exacto, ser sí. restrictivo. O sea, él puede aceptar uno que otro niño, pero no se va, no se queda con la persona, no va y le invita a jugar, no va a tu casa con un niño invitado, no lo hace. No establece ese tipo de conexión. Se acerca, pero no se mantiene con ellos. Entonces, por eso decimos que hay alteraciones en la sociabilización. El acercamiento es a ti. Ahora, aquí lo importante es que el diagnóstico, la evaluación neuropsicológica, no es solo, no es porque quiero diagnosticar el autismo. La evaluación neuropsicológica es para evaluar todas las funciones cognitivas del niño, porque una de la parte de la evaluación es hacer pruebas en las cuales yo pueda confirmar lo que yo estoy observando, porque el diagnóstico es clínico. Es decir, que yo tengo que observar todos los criterios que están estipulados tanto en la APA, que es el DSM-5, como en el CIE-11. Porque las pruebas por las cuales tú estás preguntando tienen como base esos manuales. Ahora sí, entonces, si tienes Sí. como base ese manual, el diagnóstico es del profesional. ¿Qué hace una prueba? Como por ejemplo el ADIR, que es una entrevista para padres, que yo te haga 93 preguntas relacionadas a la conducta de tu hijo en la parte social, en lo que es lenguaje, en la interacción y cómo comenzaron los síntomas. Y yo te lo voy a Yo creo que esa complementar sí ya con me la un... hicieron, sí. Ah, ok. Entonces sí, Sí. porque las dos van de la mano, no es una sí, otra no, las dos, porque una es una entrevista para padres y la segunda es la evaluación al niño. Y Sí, allí no, a mí ya me se entrevistaron. establece el nivel lingüístico del niño, porque antes de estar haciendo pruebas, yo no puedo estar haciendo pruebas si no sé el nivel lingüístico de la persona. Si el niño es hablante, si el niño tiene vocabulario y es fluido, entonces yo puedo decidir hacer pruebas en las cuales él pueda responderme y ser recíproco en las actividades. Y si no, decido por otras en las cuales yo no necesito que hable, sino que actúe, que interactúe, que me brinde una respuesta, pero no verbal, sino del índole conductual, que tenga un gesto indicativo, ¿sí? Sí, Entonces, yo te las pruebas coloco, profe, neuropsicológicas que le hacen a tu hijo es para establecer el cociente intelectual. Eso es una condición obligatoria para el protocolo de la AP. Y establecer cómo está su capacidad atencional, de concentración, de memoria, funciones ejecutivas, praxia, anoxia, habilidades lingüísticas, porque de eso depende el resultado para que se puedan hacer las intervenciones. De eso depende. sí, yo Y te el coloco proceso dos no es ejemplos, rápido, Ángel. profe, ¿Ah? sí, por ejemplo, dos ejemplos recientes que yo antes no hubiera notado. El niño fue al cumpleaños de una amiga Ajá. y resulta que en el cumpleaños estaban los niños jugando, él estaba con su hermanita y todo. De repente el niño llegó eh, enojado, me dijo, mamá, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, no, es que los niños me están molestando, me molestan. Entonces yo le dije, traté como de calmarlo y lo que hizo fue empezar como a gritar, me quiero ir, ya me quiero ir, delante de todos los Ángela, padres. disculpe la pregunta. ¿En algún momento usted le dijo al niño a dónde iba a ir 2 horas antes? Sí, sí, él sabía que íbamos a ir y no quería ir, de hecho, pero como la niña sí quería ir, pues yo le dije que fuéramos. Ah, ya. Y pues él la compartió Ah, con ya. la niña Bueno, aquí en porque casa. hay que enseñarle los procesos de anticipación, porque Sí, eso que le dio a su hijo fue una crisis. Y me entonces, pareció como ya muy estábamos extraño, sí. hablando de la ansiedad,
Es que él le puede decir quiero ir hasta que se expone al medio. Por eso uno tiene que anticipar. En las fiestas, ellos no funcionan bien en una fiesta de ningún tipo. Porque Sí, eso hay que anticiparse. Hay que explicarle no solamente a dónde vamos a ir, sino de lo que va a pasar ahí. Va a haber mucha gente, va a haber ruido. Allá él, él sabe. Y él cuando le dice, me quiero ir, nos tenemos que ir, Ángela. sí, pero mira que, por ejemplo, Para que entienda de que su sí, hijo le afecta el ruido. Dice, las personas me molestan, directamente no, pero el ruido, cómo hablan, cómo gritan, el ruido es como un televisor. Las alteraciones sensoriales se sienten como el volumen de un televisor. Las personas, si él es muy hipersensible, a pesar de que el televisor lo tenemos en 12, él lo siente como si estuviese en 45. Así lo siente. Entonces, cuando él y, le dice, me quiero ir, eso es un pedido de auxilio. No nos podemos quedar. Por eso, sí, yo me los fui. padres tienen esa dificultad de, Sí, a veces no pueden sí, socializar, no pueden estar en lugares donde hay una reunión social, porque pues la persona dentro del espectro se siente muy abrumada. A menos que lo preparemos y le digamos, bueno, el ruido es lo que te molesta, porque luego de que termine la evaluación neuropsicológica o en este momento, ya debe estar referido para el terapista ocupacional. El terapista ocupacional tiene que valorar a tu hijo y también tiene que valorarlo un fonoaudiólogo para ver su nivel lingüístico, su capacidad para comprender el lenguaje, porque pueden ser verbales, pero puede que no tengan capacidad comprensiva en muchas cosas. Entonces, eh, el proceso ahí es entraría, algo largo y sí, hay que en la enseñar. capacidad del lenguaje puede entrar, por ejemplo, un ejemplo, le pusieron ayer una tarea de que eh, tienes que aprenderte una rima difícil de masticar. Pues, ¿qué hizo el niño? Fue y cogió algo y se lo metió a la boca y empezó a decir la rima. O sea, le entendió que tenía que estar masticando y decir la rima. ¿Sí? No, digamos que él no entendió eso. Es una persona literal y por Exacto, eso exacto. tiene Sí. mucho cuidado con lo que se le dice, porque eso es una característica TEA. Por eso Ujú. usted debe ser intervenida, sobre todo para que entienda muchas de las características que él tiene, porque él no entiende ni el chiste, ni el doble sentido, ni el chiste negro, no entiende lo literal, él lo toma literal y son sin filtro, te dice todo lo que piensan. Sí, total. Pero hay cosas que sí pueden superar. Por ejemplo, lleva meses practicando un especial. Él está en un coro, le gusta mucho la música. Ajá, qué bien. Y yo estaba muy nerviosa, yo hablé con los profesores, yo estaba ahí delante, al frente de él, dije sí, Ajá. por si de pronto él no quiere pasar, no sé, yo estaba muy nerviosa. Pero Ángela, pero resulta que ¿él tolera la música? ¿La gente cantando a su alrededor o cómo? él no tiene problema con la música, o sea, él la música le gusta mucho y estábamos con mucha gente, él estaba con otros niños, con mis instrumentos al lado, pasó al frente y no tuvo problemas para cantar. Bueno, no sé, el profesor estaba al frente de él, que, Ajá. como guiándolos, y yo estaba también al frente. No sé si eso fue lo que lo ayudó, pero realmente fue una prueba superada que la primera vez que él intentó cantar en público no fue capaz de pasar. No, Ok. y ahorita pues es algo que él ensayó por meses, ensayaron y lo logró. Entonces digo, o sea, Pero mi hablamos, pregunta es, ¿él puede cantar, por ejemplo, si colocan el coro, está en la fila, él puede tolerar las personas que están cantando a los lados y detrás de él? Es mi pregunta. sí, sí, mira que sí. Entonces es como que yo a veces digo, mira, no puedo en un cumpleaños, no le gusta la torta, el tema del cumpleaños, a él no se le celebra cumpleaños, él no le gusta, pero el tema de la música es como una excepción a la regla. Él toca guitarra, a él le gusta la música, no tiene Mm. problema con la música. Ah, muy Entonces bien. Entonces eso es una y habilidad, sí, una actitud sobresaliente. ujú, igual pues como Y, la sospecha de él es, y su habilidad en la música sobresale entre los demás, digamos que entre los demás niños de su edad,
él tiene mayores habilidades que los que están con él. Claro, el profesor de música en la primera clase se acercó a decirme, mételo a una escuela de música, ese niño a la primera aprendió la canción y impresionante. O sea, para su edad no hay niños que hayan aprendido a esa edad. Sí, los otros son más grandes y notaron inmediatamente que él tenía una habilidad para los instrumentos y para aprenderse las canciones Sí, desde es bebecito. una Do- sobresaliente. Sí, le gusta mucho. Él a los 2 años se aprendía las canciones y le gustaba Ok, cantar, le gusta estar muy cantando. bien. Y dime algo, en la evaluación neuropsicológica están estableciendo si hay o no dificultades para aprender en la lectoescritura, en la matemática. Pues él es que él, como fue entró por sospecha de déficit de atención, él ya tiene el primer diagnóstico que es perturbación de la atención y de la actividad. Ese ya lo tiene, ese diagnóstico ya lo tiene, porque él se distrae mucho. Sí, Ajá. pero no Ángela, es que no, recuerda que Colombia utiliza el CIE-10. ¿Te acuerdas? Eso ya sí, lo hemos hablado, de que Colombia no ha actualizado el sistema de código. Entonces, él, de la Organización Mundial de la Salud, utiliza un manual anterior. Entonces, él no tiene perturbación de la atención. Se llama TDA. TDA, sí, Ajá, sí. eso. Ajá. Para que sepas que tu Es, hijo sí tiene un TDAH. Pero hay que establecer si del TDAH, cuál componente es. y inatento, me dijeron, no, que no es Atento. hiperactivo, Entonces, sino inatento. fíjate, un varón, TDA. Ok. Ujú, sí. Y entonces, pues está en estudio. El Muy autismo y las altas capacidades, por eso le colocaron doble excepcionalidad y bueno, bien. yo creo y he pensado que Y entonces sí por es sus altas urgente que se capacidades, vaya al terapista ocupacional, Angelita. él sí, él está en terapia ocupacional, él Pero está ya lo con psicóloga evaluaron con clínica. pruebas porque cada especialidad hace su prueba. Sí, él ya, pues hasta ahora va como, hizo ya 2 sesiones de terapia ocupacional, entonces cada vez que va le hacen como Está su, empezando. sí, está empezando, Ok. pero entonces ya se ha ido, yo creo ¿Y que a tú medida cuándo que vas he a ido terapia, como, Ángela? cuando voy a terapia ocupacional, ¿Y tú? No, tú, tu terapia. mi terapia, Atención. Claro, tú tienes que ir. Tú tienes que ser intervenida con la familia. ¿O no? esa, esa pregunta la tenía yo, o sea, en caso de, por ejemplo, porque de sospecha de que de los padres podamos tener No, la no es condición. solamente eso, Ángela. Los padres tienen que ser intervenidos. La familia tiene que tener intervención porque son los cuidadores de una persona que tiene varias neurodivergencias. Entonces, uno, Claro, para evaluar quiénes son ustedes, porque lo que tiene tu hijo es claro, altamente heredable, donde tú, el papá del niño, o los dos, deben tener las condiciones. Eso es por una parte. Y por la otra, porque es muy recomendable las intervenciones psicoterapéuticas familiares para que ustedes puedan empezar a generar nuevas rutinas, estructura, orden, predictibilidad, acomodar las agendas en función de una persona que es distinta y que los contextos pueden ser detonantes de su conducta. sí. ¿Y cómo uno Es hace para importante, hay empezar que terapia en los solicitarla, padres? hay que ¿Con solicitarla, psicólogo denunciarlo. clínico? O, El psicólogo clínico puede solicitarlo. De hecho, si está en un equipo multidisciplinario, la familia hay que atenderla. sí, Ustedes no porque la pueden verdad estar es que fuera del círculo, tienen que estar dentro del círculo. Porque sí, fíjate que tú, como dices, yo no sé de autismo. Bueno, ahí vemos la primera debilidad. Tienes que empezarte a documentar. ¿Y quién te puede documentar? Los que están trabajando con tu hijo para que te orienten en cuanto a las características de la persona, para que no las confundas con otras cosas, para que digan, ah, es que tiene esto como algo nuevo, como algo que puede ser de tu hijo, y no, no es algo que puede ser de tu hijo, es del autismo.
¿Cuándo es tu hijo y cuándo es Sí, otro? Entonces tiene que exactamente. estar Eso bien, sí, bien documentada. Por ejemplo, ellos son prosódicos. Entonces, cuando alguien le hace una pregunta, él te repite la misma pregunta. Y la ujú, persona puede pensar que le están faltando al respeto. Y no es así, eso es una prosodia del autismo. No es una característica de tu hijo, es una característica del trastorno. Y él, Sí, o querer decirle, responder todo. decirle a Él tu ha hijo, tenido problemas exacto, por eso. como por eso, entonces tienes que estar documentada para, uno, alertar a tu hijo un poco, decir, ¿sabes que estás haciendo la misma pregunta que te están formulando? Eso es una ecolalia, parte de una prosodia. Entonces, si Y, no se le y aparte dice, que si no se trabaja eso, hay que trabajar eso porque eso nos trae problemas en la bidireccionalidad social. sí, Trae muchos problemas, claro, porque cualquier maestro te llama y te dice, me está faltando el respeto, no me quiere responder la pregunta, y no es eso, es un eco. no, Está que me ha haciendo pasado que le dicen que él es, que tiene altas capacidades, pero es indisciplinado. Y bueno, la mira, profesora no tiene en cuenta, cuando se o sea, para habla, ella no, cuando se habla el de doble autismo no. personalidad, no podemos decir que en el autismo, en el TDAH, tienen altas capacidades al 100%, porque actualmente las altas capacidades no es de que tú tengas una habilidad y que seas mejor que otro, pero que socialmente no tengas empatía. Una persona con altas capacidades actualmente se están interviniendo para que tengan buenas habilidades sociales, para que tengan responsabilidad social, para que tengan sensibilidad por su comunidad y por su entorno. ¿Entiendes? Entonces, en este caso, él no tiene eso. Entonces no es una alta capacidad. Tiene una capacidad, tiene una situación conductual de una habilidad que lo distingue de otros. Pero a nivel social tienes problemas. No es empático, no puede que no sigue la regla y la norma, porque muchas veces él formula su propia norma y te dice que no, que es como él te está diciendo. Sí. Ujú. Exacto, ¿sí? El maestro No, y dice de hecho, que él se va y él dice otra cosa. Entonces, eso hay que trabajarlo. Por eso, lo- la intervención en la familia, la psicoeducación en la familia es súper importante para que en los contextos donde el niño se desenvuelva, tú estés siempre alerta de lo que él está pasando y también puedas informarle a los interlocutores que están con él que es una característica del trastorno y no una situación de molestar por parte de él. ¿Sí, Ángela? sí, realmente los problemas han venido más bien es en el tema del colegio, porque Ah, pues no ha habido como una empatía de, ya, yo ya les dije, él tiene, pueda que él sea autista, entonces hay que empezar a tener ciertas consideraciones, no académicas, porque la verdad le va muy bien académicamente, pero por ah, ejemplo, mira que la profesora les dijo, bueno, me tienen que repasarme, eso me hacen 3000 multiplicaciones. Y el niño llegó acá frustrado, estresado, contando las hojas del cuaderno que no le iban a alcanzar porque tenía que hacer 3000 multiplicaciones. Y estaba preocupado literal. y entonces ella no entendió que realmente literalmente pensaba que él tenía, y ella lo tomó como un chiste, pero para el Ah, niño no es un chiste, con ¿sí? altos Entonces niveles de ese ansiedad. tipo de cosas Muy bien, pasan. muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Ángela? ¿Estás en un proceso de estudio todavía? Sí. No, la última pregunta. ¿Cómo hace uno para que el tema, o sea, en lo escolar, como que se vean involucrados también en el proceso del niño? Porque que uno como papá está interesado en informarse, en aprender, pero si los profesores no le colaboran a uno, que es donde pues él pasa el tiempo y donde él tiene que superar varias cosas, es difícil. Ángela, en tu país hay leyes y si verificas, hay leyes para el autismo. ¿No estás enterada de eso?
Sí, pero lo que le dicen a uno es, pero es que él todavía no tiene Tú- diagnóstico. tú Sí, pero mientras sale el diagnóstico, él tiene que seguir, no, tiene, o sea, bueno, pero él está teniendo dificultades. Hay algo que se claro, llama las adecuaciones, los apoyos, porque las escuelas tienen que ser inclusivas, ¿verdad que sí? sí, la escuela Entonces, tiene inclusión y profesor bueno, de una inclusión, escuela pero inclusiva no te dice, no, yo lo voy a incluir si tengo el diagnóstico, y si no, 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 porque están vulnerando un derecho. Y eso es lo que él dice la escuela no puede estar por encima de la ley y su constitución. ¿Verdad que no? No. claro, o sea, yo Entonces, siento ¿cómo que el hago niño para no que va a me ser bien colaboren? recibido. Nada, que lo tienen que hacer. Obligatoriamente lo tienen que hacer. Porque el niño está en un proceso de estudio y conllevar un informe que el niño está en un proceso de evaluación, que no es un proceso, porque ese es el, creo que tú tienes que haber escuchado muchas veces, porque no me canso de repetirlo, el diagnóstico no lo puedo dar en un día. A tu hijo se le está en un proceso respetable de evaluación. Claro, y El eso se hijo que demora. eso se demora. Entonces, mientras tanto, ese centro terapéutico que te está atendiendo a tu hijo bien puede lanzar un informe provisional, porque yo hago eso. Esa es mi obligación, porque la madre me dice, a ver, yo necesito un informe doctor, al menos algo para una constancia. Eso se llama informe provisional. Y yo lo hago, le digo, es que el niño tiene estas características, estamos haciendo este tipo de evaluación y hay que colocarlo. Yo Tú puedes. tengo eso, pero entonces, sí, como lo que le están trabajando, lo que le están investigando, yo lo tengo eso por escrito. Por eso lo tienes que entregar a la escuela y ellos tienen que aplicar las adaptaciones a la escuela, tomar en consideración lo que le irrita, lo que le molesta, lo que le gusta. No pueden, la maestra no puede darse el lujo de estar hablando en doble sentido porque todo el mundo se va a reír, pero tu hijo no, porque tu hijo genera altos niveles de ansiedad. Y ayer estábamos Exactamente. hablando que eso es un problema de salud mental, porque eso, con la ansiedad constante que le puede generar la escuela, puede estar en un proceso depresivo posteriormente. Entonces lo que tenemos es la anticipación, es también tomar previsiones. Entonces, como madre, tú estás en toda la obligación de exigir. Y si no te hacen caso, en Colombia hay órganos jurisdiccionales donde tú puedas y presentar el caso para que visiten la escuela. Me imagino que ellos no quieren eso. Serían, claro, sería como que Secretaría de Educación o donde, Bueno, tú puedes investigar en la Secretaría de Educación dónde está el área donde se puedan presentar los casos que necesitan seguimiento por derechos humanos. Ujú. listo. Tú puedes ir también a un órgano jurisdiccional, una institución de protección de infancia y de la adolescencia, para que te indique cómo hacer valer los derechos de tu hijo. Y tú, eso que tú me estás contando a mí, eso tú lo tienes que pasar por escrito. Esas pequeñeces, como por ejemplo, tienen que hacer 3.000 ejercicios de multiplicar y tu hijo pasa el día con ansiedad, no comió, no durmió, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Esas pequeñeces se escriben. O sea, sí, mucho de lo también que considerar, tú me sí, cuentas, tú lo vas redactando y tú vas diciendo, necesito, pues que vayan a la escuela, porque por más que digo que mi hijo está en evaluación, pues dicen que quieren esperar eso. Y si la evaluación termina en 6 meses, a mí me ha pasado que hay evaluaciones que terminan 6 meses, 8 meses. Depende sí, de me la dijeron que más o menos seis técnica, meses, sí. depende de, bueno, el cupo, ¿verdad? Por eso. Entonces, para tranquilidad de tu hijo, lo mejor es que si tú ves que verbalmente tú puedes pasar una carta a la dirección de la escuela solicitando por favor que se haga eso. ¿Sabes por qué? Porque quien te está diciendo no es la maestra. Y la maestra no es la directora de la escuela, ¿verdad, Ángela? Sí, Ese no exacto. Ah, es, ese es un no el unilateral. apoyo ha sido del orientador, sí.
Entonces, ¿a quién tienes tú que presentarle el caso? No quejas, sino caso. A la autoridad. Entonces, antes de proceder a la denuncia, que es lo que te estoy recomendando, uno va con la autoridad. Porque quien te está diciendo que no es una persona que lo dice de manera unidireccional. De manera personal te dice no. Ah, no. Ah, bueno, entonces voy a ir a la dirección y voy a llevar el caso de mi hijo a ver si me van a ver. Si te dicen que no y te reciben y te dicen que no, tú dices, bueno, póngame el no por escrito. No por escrito. Y te lo llevas. Ángela, Listo. como mamá, usted tiene que empezar a despertar y activarse. Porque quien puede defender los derechos de su hijo es usted. Hasta que su hijo lo pueda hacer por sí mismo. Porque usted le va a enseñar autonomía, el que él pueda tomar decisiones y pueda ser una persona funcional. Pero mientras tanto, hay lo que llamamos microviolencias que generan exclusión en el estudiante. Esto que estoy escuchando, de lo que está sucediendo, estamos hablando de vulneración de derechos y de proceso de no inclusión a la neurodiversidad. Así de simple. Usted tiene que hacerlo por su hijo. Luche por él. Usted no se imagina la cantidad de mamás que hay aquí que te pueden contar infinidad de situaciones con las cuales ella ha tenido que enfrentar para que a su hijo se le acepte y se le brinde la atención que merece. Porque muchas son las historias que yo aquí he escuchado, muchísimas. Y como tú estás en el Sí, proceso de inicio, por eso te lo estoy diciendo, porque nadie te lo va a decir. Porque ahorita estás como anestesiada. Porque es así, te sientes sí, la verdad es anestesiada. que uno a veces piensa que será que soy yo que estoy exagerando, pero uno se siente mal, uno de No, no mamá sabe estás como que eso exagerando. está perjudicando al niño. No, Sí, hijita, no estás exagerando. Es así, es así. Solo que hay que tener quien te haga el reforzamiento. Por eso es tan importante en los procesos de intervención familiar esto. Y en los procesos de intervención también se te recomienda que seas parte de redes de padres. Donde tú estás, tú no te imaginas la cantidad de redes de familias que hay. Muchísimos. sí, me sería Centros bueno conocer a otros de padres, autismo sí. fundado por familias, en todas partes, donde tú menos creas. Hay padres que te pueden decir lo que es el largo camino que se tiene que recorrer. Largo, difícil, porque jamás te voy a decir que esto va a ser fácil y que tú eres fuerte. No, eso lo vas a saber tú en el camino. Tú vas a medirte, vas a medir la fuerza como una pesita. La fuerza, la entereza, la inteligencia para poder hacer que tu hijo salga adelante y que se le reconozcan sus derechos. Recuerda anticipar fiestas, reuniones, ir al centro comercial, ir a un parque. Todo eso hay que anticipar. ¿Y cómo lo anticipamos? Manejando y gestionando las emociones. Porque él no sabe de las emociones, Ángel. Él lo que te Sí, la puede decir verdad, es sí. que le genera disconfort, la angustia, porque tú ves la ansiedad y la angustia de tu hijo. Sí, 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 sí. Pero identificar qué es un enojo, qué es felicidad, qué es bienestar, qué es tranquilidad, qué es angustia, esas emociones que tú aparentemente las conoces, él no las conoce como tú. Y cuando él tiene ese poder de poder identificar las emociones y cómo su cuerpo las expresa, será mucho más fácil poder anticipar situaciones en las cuales él se puede sentir mal. Por ejemplo, vamos a una fiesta, te vas a sentir angustiado. ¿Qué es angustia? Te palpita el corazón, sudas, porque la ansiedad, si tú te pones a observar a tu hijo, no es me siento mal y doy vueltas, no, es que sudan, les da taquicardia, se les seca la boca, vomitan, tienen síntomas vegetativos corpóreos evidentes, que uno dice, eso es ansiedad, no es simple meras palabras, es manifestaciones clínicas y cada uno Sí, tiene su propia
manifestación. Que a mí me molestan las taquicardias y clínicamente sí me han hecho electros y todo entonces yo de la ansiedad sí sé perfectamente cómo se siente. Ok. Sí, Bueno, entonces ya manejas bien el idioma de lo que te trato de decir. sí, total, Ángela, sí. espero haberte ayudado. Sí, profe, muchas gracias, me ayudaste mucho. Muchas gracias. Bueno, recuerda que tenemos estos días para que nos sigas informando, Listo, profe, sí, por muchas favor. gracias. Y, y no olvides lo que te he dicho hoy. De ti depende todo lo que tu hijo pueda alcanzar. Sí, profe, voy cada día aprendiendo más y más acá en este diplomado. Qué bueno, Ángela. Un abrazo para ti, hijita. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Uy, se nos pasó el receso. Ya no les puedo llevar al receso. Quiero terminar algunas ideas claves. Tomando el caso de, dime, Aneida, te estoy enviando la solicitud de audio. Disculpa, no vi tu mano cuando estaba hablando con Angelita. Buenas noches, doctora. Doctora, quería hacerle una consulta. De pronto me ha venido así la duda, ¿no? Ajá. Yo quería consultarle, bueno, estaba escuchando así todo y me ha entrado esta duda, ¿no? Esta curiosidad igual sobre lo que se busca, por ejemplo, ¿no? En los niños con TEA es la autonomía, que ellos puedan, ¿no? Desenvolverse en esta sociedad. ¿No? Ese sería lo máximo que podríamos llegar a hacer, ¿no? Pero también estaba viendo, ¿no? De que por ejemplo, si hay un lugar que le abruma, etcétera, retirarlo, o así, ¿no? Hacer diferentes situaciones. Mi pregunta y la intriga que me vino es que, ¿no? Siempre hemos visto, bueno, o al menos, ¿no? Se ha estudiado que el cerebro tiene una gran capacidad de adaptabilidad, ¿no? Y a eso y mi consulta viene eso, ¿no? Si digamos, el niño, digamos, constantemente se le retira de algo para llevarle a un lugar más tranquilo, no pasaría, digamos, de que el niño se acostumbre en realidad a estar en completo silencio, cosa que cada vez que tenga que salir, digamos, a algún lugar, todo eso, digamos, o sea, le haga que, o sea, digamos, no pueda lograr esa adaptabilidad o no logre, digamos, desenvolverse de manera tranquila. O sea, mi pregunta va a eso, ¿no? Si, digamos, todo constantemente le vamos a cuidar de todo, digamos, eh, no va a lograr, digamos, o sea, desenvolverse, ¿no? Entonces, de pronto esté mal yo, ¿no? De pronto pienso de que, o sea, de a poco tiene que irse integrando, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? Porque no podemos tenerlos en un lugar donde estén Ella, tranquilos, donde nada ¿usted les... habla como mamá o hablo Ujú. como maestra? Por ambos lados, ¿no? Ya, Por porque está ejemplo, hablando como maestra. había un caso, digamos, de que el sonido de las motos o un ladrido, digamos, de un perro que en la calle les despierta algo, pero motos siempre va a haber, perros siempre va a haber, digamos, ¿no? Entonces, viendo, digamos, o sea, esto, digamos, de que el cerebro también es adaptable, digamos, cómo, digamos, o sea, se puede hacer, ¿no? O Ya te sea, entendí, Anila. llegar a eso. Anila, te entendí. Bueno, Ah, sí estás en un grave error. Por eso te pregunté que si hablabas como maestra o hablabas como madre, porque las madres más bien protegerían y tú quieres que se adapte. Aquí no estamos hablando de adaptaciones, aquí estamos hablando de alteraciones a nivel cerebral. Entonces, cuando hablamos de autonomía, una cosa es que el niño sea capaz de poder adaptarse a su entorno y poder resolver lo que le genera, lo que está a su alrededor. Pero otra muy distinta es lo que tú me estás preguntando con respecto a alteraciones sensoriales.
No sé si estuviste en la clase de ayer, pero tuvimos toda la clase hablando de las comorbilidades psiquiátricas. Y ayer se concluyó que para poder disminuir los niveles de ansiedad, de depresión y de angustia que ellos viven, hay que hacer eso que tú no quieres hacer. Porque tú crees que se tienen que acostumbrar. Porque como a ti no te molesta la moto, te tienen que acostumbrar. Que si ladra un perro a ti no te molesta, entonces él se tiene que acostumbrar. Y no es así. Porque las alteraciones sensoriales son alteraciones neurológicas, Aneida. Entonces eso no se va a poder adaptar. Entonces tanto es así que en el mercado, y si quieres ahorita cuando terminemos la clase te vas a fijar de que hay bloqueadores de sonido. Entonces, si yo tengo un niño que tiene sensibilidad para las motos y las motos siempre van a pasar, las mamás de manera bien, como buenas líderes en casa, tienen sus tapones o lo que llamamos el bloqueador de sonido, que no es un audífono, pero tiene la forma de un audífono, porque tienen unos auriculares. Pero ese auricular no es para captar sonido, tiene un sistema a la inversa, para no captar. Si él está ansioso, lo primero que indica la norma para poder disminuir las crisis sensoriales que ellos tienen es siempre apartarlos de situaciones estresantes. Siempre. Ellos no se van a adaptar a situaciones estresantes. Ya a medida que ellos van creciendo, su cerebro también va aprendiendo y vemos entonces ese adulto que te dice, Aneida, yo a tu casa no voy a ir. ¿Por qué? Porque vas a tener fiesta, vas a tener música, mucha gente. ¿Sabes qué? No voy, no me gusta. Que te lo pueden decir. El niño no. Entonces no, Aneida, todo lo contrario. Para eso está usted aquí, para aprender. Entonces sí, lamento informarle que está equivocada. El cerebro es plástico para aprendizajes, para ciertas adaptaciones en el entorno, pero las alteraciones sensoriales son de un sistema nervioso y todo lo contrario. Cuando tenemos alteraciones sensoriales en los niños, si tenemos niños muy movidos, la norma no es decirle cállate, siéntate y no hables. La norma es, si es movido, dale movimiento, porque si le das movimiento va a aprender, se va a regular, se va a tranquilizar. Porque quieto no puede estar, no porque no quiera, sino porque su condición neurológica no se lo permite. Así es. Si el niño es demasiado pasivo, no lo voy a poder sobreestimular porque eso le va a generar mucha ansiedad. Entonces tengo que hacer actividades en las cuales en su tranquilidad él pueda aprender tranquilo, sin presiones del entorno. Por eso se habla de que los contextos se tienen que adaptar a la persona de la neurodivergencia, tanto el contexto como la ocupación, todo tiene que cambiarse, porque eso es la inclusión. La inclusión es pensar que no es que él se tiene que adaptar, lo tiene que soportar, porque las motos toda la vida van a existir, por ejemplo, Aneida, sino que nosotros tenemos que hacer estos ambientes más inclusivos. Yo no puedo eliminar las motos de la comunidad, pero sí puedo taparle los oídos para que no se moleste por esa situación de ese contexto que no puedo cambiar. Eso sí. Espero haber respondido a su pregunta, Neta. Bueno, vamos en esta parte final, con las buenas intervenciones de todos, tenemos entonces tomando pues la participación de Angelita y de Aneida, ver la importancia de que los profesionales y las familias deben estar formados, tienen que tener capacitación para que se pueda comprender las limitaciones que puede tener una persona dentro del espectro,
para que no se cometan errores por desconocimiento con respecto a las intervenciones. Y hay que tomar en cuenta mucho los intereses de la persona dentro del espectro para poder hacer los apoyos y las adaptaciones a nivel escolar, así como en la escuela, así como en el hogar, ¿no? Es fundamental establecer también que hay que cuidarlos, sobre todo, de situaciones en las cuales ellos no tienen percepción al peligro. Entonces, no es decirle, ten cuidado porque te puede pasar eso, porque eso no lo comprenden. Por lo tanto, esa incapacidad para poder determinar riesgos reales los pone en peligro. Por eso hay que estar pendientes, supervisarlos, tratar de alejarlos de aquellas situaciones en las cuales le genera disconfort, porque así los protegemos. No los estamos sobreprotegiendo. Sobreprotegerlo es que no pueda cargar su mochila porque usted piensa que como tiene autismo, pues no debería tomar peso. No. Sobreprotegerlo es que si él desea interactuar con un grupo de personas, usted dice, no, no puedes interactuar porque luego te van a hacer daño. Entonces, sobreprotegerlo es que él no pueda desarrollar todo su potencial. Eso es otra término distinto. La autonomía va en función de que ellos puedan desarrollar su potencial y puedan resolver. Pero tenemos que protegerlos de los contextos en los cuales son dañinos y que son detonantes, porque inclusive en la intervención eso hay que tenerlo súper en cuenta. De hecho, para poder prevenir, anticipar crisis o disminuir el número de crisis al mes, nosotros tenemos que saber cuáles son los detonantes en los contextos que él está. Y sobre todo, los mayores detonantes que vemos son estas cosas en la escuela, sobre todo, porque las madres, ya por la situación que viven del día a día, las 24 horas, ya ellas están más conscientes de que el contexto hay que cambiarlo y la ocupación también tenemos que modificar. Y la evaluación neuropsicológica aparece entonces como parte del proceso de evaluación del equipo multidisciplinario. Y que las pruebas neuropsicológicas, como son, deben ser estandarizadas, validadas, son instrumentos para que yo pueda determinar no solamente las limitaciones de la persona, sino también establecer sus puntos fuertes. Recuerde que las valoraciones neuropsicológicas también nos han servido para hacer investigación clínica. Si no, yo no hablara de lo que estoy diciendo con propiedad. Gracias a las evaluaciones neuropsicológicas de personas neurodivergentes, nos ha servido para ya tener un perfil neuropsicológico tan minucioso que nos permite brindar asesoramiento a los lugares en donde la persona dentro del espectro está. Y eso es fundamental. Bien, ya para esta hora estamos ya finalizando lo que sería nuestro módulo número 3 del perfil neuropsicológico. Y donde es muy importante la intervención del neuropediatra, psicología clínica, neuropsicología, porque el terapista del lenguaje, el terapista ocupacional, y también recuerde que como ayer estábamos platicando acerca de las comorbilidades, en esa evaluación de los distintos profesionales se van observando aquellas condiciones o características clínicas que son sugestivas a comórbidos o ocurrencias que pueden estar con la persona. Sobre todo porque los procesos de intervención van dirigidos a cada una de las comorbilidades, no un proceso de intervención donde sea dirigido al autismo y la persona tiene TDAH
tiene trastorno oposicionista desafiante y tiene trastornos de la conducta. Entonces no estamos abordando las comorbilidades. Los procesos de intervención tienen que abordar una y cada una de las comorbilidades y en donde debemos detectar por ese perfil neuropsicológico esos puntos de coincidencia entre estos trastornos para la intervención. Agradecemos muchísimo entonces su presencia con nosotros hoy y la invitación es para mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Muchas gracias por su presencia, por su confianza y seguimos avanzando. Les recordamos que nuestra última clase abierta es el viernes. Ya el sábado es la clase masterclass del grupo VIP, donde solamente las personas que hayan obtenido su certificado pueden entrar a la clase. Esa clase del sábado es donde nosotros vamos a desarrollar las estrategias de intervención psicoeducativa para los apoyos al alumnado TEA. Entonces, para que estén pendientes, todavía hay tiempo para que puedan platicar con Lina y las personas que tengan a bien obtener su certificado, entonces ya pasan a la masterclass para que se lleven materiales de psicoeducativos para la intervención. Que tengan una feliz noche y hasta mañana.